Las 6:56 en el Ecuador, las 6 de la mañana, con 56 minutos en el territorio nacional ecuatoriano. Esa es la información de la hora. Estamos listos ya para conversar con el padre Simón Bolívar Samaniego Torres, que nos acompaña aquí en los estudios de la emisora. Padre, un gusto, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, don Telmo, buenos días, una alegría. Padre, ¿qué es lo que celebramos o qué es lo que se recuerda de esta Semana Santa, la Semana Mayor? Bien, agradezco la invitación nuevamente y un poquito explicar lo que celebramos la Semana Santa, ¿no? Pero antes de eso me permite hacer una oración, encomendar esta Semana Santa al amor de María. Recordar que la Virgen María estuvo en la crucifixión y muerte de su Hijo Jesús y encomendarnos siempre a intercesión por ella. Madre del Calvario, que la sangre de tu Hijo no se derrame en vano. Educa nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones. Que todos los cristianos entremos en el dinamismo reconciliador de Cristo. Que día a día oremos de verdad el Padre Nuestro, al decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Transfórmanos en instrumentos de reconciliación en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en el mundo entero. Amén. La Semana Santa, o Semana Mayor también que solemos decir, es celebrar los misterios de la vida, de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de Jesús. Es entrar en ese dinamismo de la salvación que Dios nos ha traído. El evangelista San Juan escribe diciendo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que ninguno se pierda, ninguno se condene. Entonces celebrar esta Semana Santa que está establecido, que es variable durante todos los años, la Iglesia ha establecido un calendario litúrgico donde va ayudándonos a encontrar el sentido más profundo de nuestra vida cristiana. Entonces en esta semana, al celebrar estos misterios de la salvación, nos invitan a todos a ese encuentro vivo tanto con Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, este motivo, esta Semana Mayor, quiere resaltar, quiere revivir, quiere fortalecer ese seguimiento a Jesús. Por eso que durante este año es establecido, como en todas partes del mundo donde está presente la Iglesia Católica, se establece diferentes actos litúrgicos, que cada uno tiene su razón de ser. Se iniciaba el Domingo de Ramos con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, fue aclamado por el pueblo, y en ese día también se proclamaba el Evangelio de la Pasión, es decir, que no únicamente se quede en una tradición ese Domingo de Ramos, sino que en esa proclamación del Evangelio de la pasión de Jesucristo podamos entrar ya en esa sintonía profunda del Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Padre, previo a la Semana Santa están los 40 días de Cuaresma. Pues, ¿qué es estos 40 días de la Cuaresma? Bien, la Cuaresma son generalmente 40 días preparatorios para esta Semana Santa, esta Semana Mayor. Significa un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de conversión, un tiempo de espera también, un tiempo de preparación. Bíblicamente así lo sostiene el número 40, como fueron los 40 años que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, de la esclavitud, atravesó el desierto. Siempre pasaron penumbras, nostalgizaron también lo que vivían en el pueblo y en el pueblo de Egipto cuando eran esclavos.
40 días que suponía también arrepentimiento, 40 días también que miraban a lo lejos esa tierra prometida, en esa espera de entrar a esa tierra prometida. Otro ejemplo bíblico, los 40 días estuvo Moisés en el monte del Sinaí, a la espera que Dios le daba los mandamientos para que el pueblo salido de la esclavitud ahora sea un pueblo ya libre, pero también comprometido. Y Dios le daba esos mandamientos porque un pueblo no salía con una estructura moral, no tenía unas leyes, unos lineamientos, cómo lograr la convivencia tanto familiar y social. Y entonces Dios le da a Moisés esos mandamientos en esa espera de los 40 días, como también los 40 días de Elías en el monte Horeb o el monte de Sinaí, donde decía: yo quiero encontrarme con Dios. Llegaba un viento fuerte, no lo encontró, un fuego abrasador, una tormenta tampoco, y Dios llegó en el silencio o en el susurro del viento, en esa brisa suave. Y entonces así esos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del mismo Jesucristo, que estuvo los 40 días en el desierto, como cuentan los evangelios, para ser tentado, para ser probado, para ser preparado a la misión que iba a iniciar, que era la misión del anuncio del reino de Dios, el proyecto salvador de Jesús, del mismo Dios en la tierra. Y los 40 días también donde Jesús, después de resucitado, acompaña a sus discípulos. Está allí con ellos, se presenta con ellos cuando están reunidos por miedo a los judíos a puertas cerradas. Y Jesús en esos 40 días antes de la ascensión lo que hace es invitarles a retomar el camino, a reconciliarse y hacer frente a todas las circunstancias de la vida. Padre, entonces, ¿desde cuándo? Y entonces, sí. Perdón, don Teno. Sí, entonces esos 40 días pues tienen algunos significados, ¿no? Y entonces para el tiempo que vivimos ha sido un tiempo de gracia. Lo que decimos nosotros en la iglesia es un retiro espiritual. El mismo Jesús hizo ese retiro espiritual para prepararse a la misión del anuncio del reino, el proyecto de Dios, como también para este tiempo de gracia que es la Semana Santa, que nosotros como cristianos lo podemos vivir cada día. ¿La práctica de la Cuaresma data de qué tiempo? ¿Cuándo implementa esto de la Cuaresma la Iglesia Católica? Bueno, generalmente se dice que a partir del siglo VII después de Cristo se implantó así este tiempo especial, este tiempo de gracia, porque antiguamente no estaba distribuido como ahora lo tenemos durante el calendario litúrgico durante un año todas las diversas celebraciones de Cristo, sino que con el paso de los años se iba implementando cada misterio salvador de Jesús. Entonces a partir de esa época va tomando conciencia la Iglesia de su tiempo preparatorio, de ese arrepentimiento, de esa conversión sincera, para encontrarse con Jesucristo tanto en la cruz y en la resurrección. Cuando entra Jesús, el Domingo de Ramos significa el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén, Padre, ¿no? Pues es aclamado y recibido como todo un rey, pero luego, después de poco tiempo, Él es sacrificado, es crucificado, Padre. ¿Qué pasó? Sí, lo hizo, Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Lo hizo así como toda gente humilde y sencilla de la época que utilizaban el burrito para sus faenas, es decir, la gente pobre, la gente humilde, la gente que era incluso rechazada, discriminada por la clase social alta de la época, utilizaban pues los burritos para el trabajo. Y Jesús subió en un burrito para significar así la mansedumbre y la humildad. Porque el mismo Jesús nos dice en el Evangelio: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús al entrar a Jerusalén no lo hizo como lo hacían los reyes, los emperadores, entrar en un caballo.
simulando así la prepotencia, la hegemonía, el poder, la supremacía, el poder, sino que lo hace al contrario, ¿no? En lo más sencillo de la vida, significando así la pobreza, la humildad, la sencillez. Claro está que ese pueblo que lo recibió aclamándolo con las palmas, con las plantas, con unos mantos que al momento que Jesús iba ingresando ponían en los caminos. Y entonces el pueblo que encontraba la alegría, esa paz, el regocijo de haberle escuchado durante un tiempo la predicación, de haber sido tocado por Jesús, de haber sido curado, de haber sido sanado, expresan alegría. Sin embargo, ya cuando Jesús es ajusticiado, sentenciado, es llevado hacia la muerte en la cruz, ese mismo pueblo es el que grita crucifícalo, crucifícalo, pero sí, incitados tanto por el poder político, religioso de la época, ¿no? Claro. Entonces, a veces no se logra entender el amor que le tenían a Jesús, pero también se descargó sobre él la ira, se descargó sobre él la blasfemia, las injurias, ¿no? A veces no se logra entender. Yo explicaba el domingo de Ramos, decía cómo el pueblo se puede dejar manipular cuando es incitado por algún poder, ¿no? Entonces el pueblo puede caer en esa tentación de olvidarse aquello que ha sido la verdad, la justicia, el amor, aquello que ha sido continuamente lo que Jesús ha anunciado, un reino de paz, de justicia. Entonces, claro, el decir cómo es posible que Jesús, al ingresar a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad del gran rey, sobre un burrito, ese mismo pueblo que lo aclama es el mismo pueblo que ha sido incitado para pedir la crucifixión. Siempre queda allí la dicotomía, queda allí también el dualismo en la mentalidad de las personas, que incluso a veces, como los amigos, nos puede pasar. Claro. El amigo a quien le estimamos, al amigo a quien le decimos que es una persona cariñosa, bondadosa, a ese mismo amigo le podemos estar sentenciando, ¿no? Claro que sí. Ahora, terrenalmente, entre judíos y romanos, es lo que le sacrifican a Jesús, Padre, ¿no? Los poderes políticos, tanto, por ejemplo, en Pilato está el poder romano, el poder político, todo lo que tenía que ver con la administración de los pueblos, y el poder religioso en Caifás y Anás, los sumos sacerdotes de la época, ¿no? El poder religioso que controlaba la vida de las personas moralmente, religiosamente, espiritualmente, hicieron posible que Jesús fuera sentenciado de esa manera, ¿no? Sí, Señor. Bueno, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos en el Ecuador, las 7 de la mañana, 10 minutos en el territorio nacional. Permítame saludar rápidamente, Padre, algunos amigos que nos están mirando. Por ejemplo, doña Victoria Vivanco dice: bendiciones, buen día, saludos a nuestro Padre Simón Bolívar Samaniego en Machala. Cari Yauri Alcíbar, buenos días de los colegas de Radio Ovación, felicitaciones, muy buena la explicación. Le converso que nos están mirando a través del Facebook, ¿no? En diferentes partes del mundo y lógicamente pues siguiéndonos en la señal abierta de los 107.1 y estas explicaciones extraordinarias que usted nos está haciendo, tal como lo hizo también el día domingo en la misa de Ramos. Pues ya sentenciado Jesús, pues se encuentra con una serie de aspectos en el camino y que se reflejan en las 7 palabras, Padre. Sí, durante toda su vida, ¿no? La Iglesia ha procurado rescatar expresiones tan vivas, tan fuertes, tan dinámicas para hacer tomar conciencia de la muerte de Jesús en la cruz. Y generalmente, pues bueno, se ha conocido así como el sermón de las 7 palabras, ¿no? Aquellas expresiones tan fuertes de Jesús, pero también llamando a la conversión para que puedan entrar en ese camino reconciliador con Dios Padre.
y eso es lo que yo decía en la oración inicial, invocando a María, la mujer del Calvario, que estuvo presente allí, que nos ayude también a reconciliarnos con Dios Padre. Las 7 palabras justamente son la fuerza viva de Jesús hacia la humanidad para invocar el perdón. Mucha gente podrá pensar, ¿cómo es posible que este hombre en la cruz se atreva a decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Se requiere una valentía, se requiere mismo ese espíritu tan fuerte en el corazón de Jesús para después de lo que le hicieron, la blasfemia, las injurias, las cizañas, llegar a pedir perdón por aquellos que le han hecho mal, ¿no? Jesús reconoce la fragilidad del ser humano, Jesús reconoce que el hombre en su pensamiento y su accionar puede ser cambiante. Jesús reconoce en la variedad de las expresiones de la misma vida de las personas. Y entonces Jesús se atreve a pedir el perdón, como también es la invitación a estar con Él en el paraíso. Después de aquellas situaciones que vivió tan terribles, como es la invitación a aquellos ladrones que estaban allí con Él crucificados, ¿no? Incluso uno de ellos se atreve a decir, pero si tanto poder Él tiene para curar, para sanar, ¿por qué no se baja de la cruz? Jesús decía, yo mi vida la doy libremente, y esa vida la dio como testimonio, como sacrificio. Por eso que en todo el tiempo, es decir, no únicamente las 7 palabras que las utilizamos para una celebración puntual, sino toda la vida de Jesús ha sido ese encuentro con las personas hacia Dios. Por eso decía, yo doy mi vida libremente y nadie me la quita, es decir, esa voluntad. Por eso que San Pablo también en el texto bíblico a los Filipenses dice, Jesús, que siendo de condición divina, no hizo alarde de categoría de Dios, sino que se entregó hasta lo más último, morir en la cruz. Ese es el amor hasta el extremo, ¿no? Y entonces ahí está el paraíso que nos promete Jesús. No pensemos tanto qué nos va a suceder después de la muerte, iremos a un paraíso como tal, sino el mismo paraíso lo podemos aquí empezar a vivir, ¿no? Claro. Como ese tiempo de encuentro con Dios, y eso es lo que Jesús nos ha indicado. Como también sabe Jesús que al morir va a quedar su mamá sola, y entonces encomienda al discípulo amado, que dentro del discípulo amado estamos todos los cristianos, en el asumir también a María en nuestra vida, en subir a María en nuestra casa, porque se cuenta que San Juan, de lo que dicen que es el discípulo amado, hay muchos comentarios bíblicos, que él no puede ser el discípulo amado, que es otra persona. Otros dicen que el discípulo amado en esta persona pasa a ser todos los cristianos, en fin, como quiera que sea las interpretaciones, pero es aquel discípulo amado que la lleva a vivir a su casa, a María, es decir, para cuidarla, porque una mujer que quedaba sola, sin esposo que había muerto, en este caso Jesús, que su hijo muere, era una mujer que iba a quedar a expensas de la sociedad, a ser discriminada, rechazada, maltratada. Entonces Jesús lo que hace es, sabiendo que no hay más nadie para que cuide a ella de parte de la familia, lo que hace es encomendar al discípulo amado para que la lleve a su casa y esté con ella hasta cuando sea también su partida. Y es también un llamado, creo hoy, a la humanidad, que podamos velar y cuidar el buen nombre de María. María, la intercesora, María, aquella mujer humilde y sencilla que sufrió mucho, muy seguramente el corazón de ella compungido por el dolor, por el sufrimiento de ver a su hijo, y la impotencia también de una madre, el no poder hacer algo frente a aquella situación que vivía Jesús, ¿no? Entonces así también demuestra Jesús esa cercanía profunda hacia todos los cristianos. Por eso que en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, dice, Señor, yo te pido que guardes a mis discípulos,
que los protejas, que los cuides. Yo no los saco de este mundo, los dejo en este mundo, pero también te pido por aquellos que van a creer en mi nombre. Es decir, nosotros, los que de una u otra manera aceptamos la fe en Jesús, gracias a la predicación de los apóstoles. Y así entonces se hace posible que este tiempo de gracia lo podamos vivir. Padre, en la tercera palabra, justamente cuando dice Jesús, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, ha habido una confusión también de parte de personas que no practican el catolicismo y dicen, no, si María tuvo muchos más hijos, por eso es que Jesús pronuncia aquello desde la cruz. Hablando físicamente, ¿no? Claro, efectivamente se dice que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, fueron hijos de María, pero ya incluso la misma Biblia lo dice, son hijos de Zebedeo, no tienen que ver nada allí, pero son llamados en la parentela, los primos hermanos, los tíos, que pasan a tener esta connotación de hermanos. Entonces ahí se genera confusión, eso ya es un tema muy amplio, que se requiere un tiempo esencial para hablar de los hermanos de Jesús, de la parentela. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham tiene su sobrino Lot. Recogiendo el libro del Génesis, llegan a decir, Abraham, tío de Lot. Luego en otro pasaje bíblico dice, ellos son hermanos, ¿no? Le reconocen como tío y sobrino, pero dentro de la parentela está el cuidado de la fraternidad. Entonces, claro, es un sentido bastante amplio, bíblico-teológico de la explicación de hermanos. No es justamente como decimos ahora, por ejemplo, hijo de papá, de mamá, son hermanos. Hoy también manifestamos, hola, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo te va? En fin, ¿no? Ya el hecho mismo de crear fraternidad implica el cariño y la amistad hacia otras personas para tratarles con ese mismo afecto. Y entonces esa confusión pues también se dio en la época y hoy todavía se sigue conservando, ¿no? Pero bíblicamente y humanamente Jesús no tuvo más hermanos, tampoco la Virgen María tuvo más hijos, sino que Jesús lo que hace es ampliar el sentido profundo de la palabra fraternidad, ¿no? Entonces, por eso que cuando Jesús está predicando, le van a ver a él, le dice, oye, tu madre y tus hermanos están buscando. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que cumplen la voluntad de Dios, aquellos que cumplen la palabra de Dios, la practican, ¿no? Entonces ahí está Jesús ampliando la palabra hermano para que todos entremos en ese ambiente de fraternidad. ¿Cómo no? Padre, en la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí refleja justamente el verdadero ser humano que también era Jesús, ¿no? Como que tiene temor en ese momento más difícil que le tocaba enfrentar. Incluso Jesús en el huerto de los olivos, antes de ser tomado preso, dice, aparte de mí este cáliz, claro. Si no es posible que se cumpla tu voluntad. Es decir, es el anonadamiento, el sufrimiento extremo de aquel hombre, Jesús, que va a entregar su vida. Incluso también los textos bíblicos señalan que sudó gotas de sangre, es decir, la tensión que tenía Jesús de ese encuentro definitivo, ¿no? Como humano, como hombre, como tal, experimentó ese sufrimiento, esa agonía también de Jesús, pero para indicar que de una u otra manera el ser humano tiene momentos de dolor, de sufrimiento, incluso por ejemplo cuando perdemos a un ser querido, tenemos una situación muy desgarradora en el corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Pues el mismo Jesús lo experimentó, ¿no? Por eso que ya en la cruz llega a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señala un salmo donde recoge el sufrimiento humano, la impotencia del ser humano, el sentirse también abandonado, el sentirse solo, sin embargo, pero por ese propósito, ¿no? Otros manifiestan que es el abandono de Jesús como hombre en las manos de Dios. Pero como quiera que sea el sentido,
justamente describe los momentos desgarradores de Jesús en la cruz. Y asimismo, en ese seguimiento de las palabras, pronuncia también tengo sed. Hoy se ha interpretado mucho, tengo sed de justicia, de paz, de amor, de cariño frente a tanta violencia que hoy existe en el mundo. Tampoco hay que dejar desapercibido tanta situación negativa que hay en el mundo, ¿no? Entonces ese tengo sed va justamente con ese abandono de Dios que siente Jesús en la situación que vivía, ¿no? Así está cuando ya casi al término de estar en la cruz, Jesús dice todo está consumado, es decir, todo lo que el proyecto que he venido yo a instalar aquí en la tierra, todo lo que he querido anunciarles de mi Padre, porque dice, todo lo que yo conozco de mi Padre se los anuncio, se los comunico. No quiero que tengan esto a escondidas, sino que la mente de ustedes sea siempre abierta a la gracia de Dios. Por eso Jesús, cuando acompañaba a los discípulos, les decía, es que ustedes no comprenden, tienen aún la mente embotada. Jesús incluso llegaba a recriminarles porque las cosas que él hacía, pues la gente no tomaba en serio, vivía con indiferencia. Y a los mismos discípulos a veces no entendían cuando Jesús hablaba del reino. A veces se comprendía que era un reino igual que los reinos de los imperios, y Jesús venía a hacer otro tipo de reinado en la humanidad. Por eso que al final, cuando ya en la cruz todo está consumado, es decir, todo ha llegado a su fin, todo ha llegado a hacer la consumación de lo que yo he venido a proyectar, que es un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y asimismo Jesús lo que hace es encomendar tanto su vida, dice, yo encomiendo mi espíritu a tus manos, como también encomendar a la humanidad entera a Dios. Entonces estas expresiones que recoge el número 7 significa plenitud, significa totalidad, significa la gracia de Dios. Y la jerarquía de la Iglesia ha visto posible que se puede ayudar con esta reflexión, que es conocido como el sermón de las 7 palabras desde muy antiguo. Y entonces, para invitar a todos los creyentes, incluso no creyentes, para que puedan avivar ese seguimiento en aquel hombre que vino a cambiar la historia, en aquel hombre que vino a indicarnos un camino nuevo, no que nos quedemos siempre en las cosas antiguas, sino aquellas cosas que también el hombre puede crear tanto para bien suyo y para bien de los demás. ¿Cómo no? Perfecto, Padre. Antes de conocer lo relacionado con la programación de toda la semana, pues permítame enviar un mensaje especial a quienes nos están siguiendo. Renan Galvez, buenos días. Katy Maldonado también. Mayri Aguirre en Quito. Amparito Rojas de igual manera. El abogado Diego Román Carrión en la ciudad de Machala. Raymond Maldonado, ¿cómo estamos? Franklin Vega Hidalgo en el Coca. María Marcia Cueva, buenos días. Daisy Chamba, ¿cómo está? Amparito Rojas Palacios dice buenos días, bendiciones para usted y para nuestro párroco del cantón Arenilla, si no me equivoco, desde Quito, ¿no? De igual manera, doña Esther Zambrano, Yolanda Encarnación, Rosa Honores, Estela Campoverde, Cristian Toledo, Raúl Rubén Cabrera, bueno, Andrea del Pilar Terreros, Ítalo Delgado en España, Estefanía Espinosa Prado. A ustedes muchas gracias por su gentil sintonía. Es el conversatorio con el padre Simón Bolívar Samaniego, párroco de nuestra iglesia matriz de Arenillas. Padre, el domingo empezamos ya con la misa de Ramos. El lunes pues hubo también un programa especial, especialmente para los niños, ¿no verdad? El día de hoy, mañana, ¿qué es lo que tenemos? Bien, iniciamos la Semana Santa en toda la Iglesia Católica en el mundo entero, donde está presente anunciando a Jesús, tanto en su muerte y en su cruz, la muerte en cruz, pero también anunciarlo a Cristo resucitado. Lo importante es que no nos quedemos en el Viernes Santo del sufrimiento, del dolor, y a veces se experimenta en la humanidad el ir todos al Vía Crucis a celebrarlo, y después para el día de la resurrección no acudimos, como que todavía queremos quedar en la muerte, ¿no? Y entonces el Domingo de Ramos es siempre la invitación
de lo que celebramos es a vivir la Semana Santa. Y yo me atrevo a decir, más que la Semana Santa, que nuestra vida sea santa, ¿no? Porque allí está todo el dinamismo del hombre que busca constantemente a Dios. El domingo celebramos 2 Eucaristías, me parece que fue masiva la concurrencia de los cristianos católicos de Arenillas, tanto en las 2 Eucaristías en la mañana y en la noche, la bendición de los ramos, que no nos quedemos únicamente con aquella tradición, sino que podamos avivar la fe en Cristo Jesús. Y ahí se exhortaba, yo exhortaba ahí en la Eucaristía de que no dejemos desaprovechar no dejemos pasar por alto esta semana, porque a veces se hace mucha propaganda de un turismo religioso y entonces a veces caemos ahí, yo decía, en el consumismo, caemos también en la diversión y nos olvidamos del sentido profundo que tiene esta semana mayor. Yo también señalaba otro aspecto que es muy terrible en la humanidad, no solamente en nuestro país, la corrupción, como campea, ¿no? Entonces son aquellas cosas que debemos ir purificando, aquellas cosas que se debe ir extirpando del corazón del hombre cuando no tiene a Dios en su vida. Entonces el Domingo de Ramos lo hemos celebrado de esa manera. Ayer lunes, con la ayuda del grupo juvenil de la parroquia, Amigos de Jesús, llevaron adelante el estar un momento con los niños. Estaban más o menos presentes unas 100, 120 personas, entre niños y padres de familia acompañando a sus hijos, y los jóvenes son los que van llevando esta Semana Santa, el celebrar con los niños. Por eso yo invitaba el día Domingo de Ramos que envíen a sus niños, ahora están de vacaciones, que puedan aprovechar este tiempo de gracia, ¿no? Y yo creo que es también parte de que la comunidad asume y siga asumiendo el que vayan integrando tanto a los niños y a los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, hacen una bonita misión, una bonita labor. Incluso aquí a usted le acompaña el joven Justin en la radio. Sí. Él también participa ahí en el grupo juvenil, es también catequista y es joven. Entonces todo ese espíritu de la juventud, pues la iglesia con ello quiere avivar. Entonces acompañar a los niños. El día de hoy, martes, tendremos también en la tarde, asimismo con los niños. Ayer con los niños se celebró la Cena del Señor, el lavatorio de los pies. Entonces a los niños cómo enseñarles de pequeños a ser servidores unos de otros, ¿no? El día de hoy estarán celebrando los niños el Vía Crucis. Lo haremos por frente de la iglesia matriz en el Parque Alajuela. Entonces yo creo que es muy significativo a los niños enseñarles desde un principio ese amor a Cristo crucificado. El día de hoy también, una vez que concluyan los actos litúrgicos con los niños, estaremos celebrando el sacramento de la confesión. De modo que yo exhortaba el día Domingo de Ramos, quien puede pues acercarse al sacramento de la confesión, vendrán 2 sacerdotes más, para que puedan vivir ese sacramento. A partir de las 4 de la tarde, 4:30 estarán ya, 4 de la tarde estarán los compañeros sacerdotes para ayudarles en este acto de fe. El día de mañana, miércoles, tendremos también con los niños a las 15 horas, ya celebrando con los niños la resurrección de Jesús. Y en la noche habrá una proyección de una película, La Pasión de Cristo. Yo creo que la película procura recoger lo que Jesús vivió. Es una aproximación bíblica, histórica, tendrá tal vez sus errores, obviamente, pero es una aproximación a lo que vivió Jesús. Será el día miércoles a las 19 horas. El día jueves santo, estaremos celebrando, esto es en la Catedral de Machala, la Eucaristía Crismal, donde el señor obispo que preside la diócesis se reúne con el clero que laboramos en esta provincia del Oro. Será la Eucaristía a las 10 de la mañana. Eucaristía Crismal que invita también a encontrarnos en ese sentido profundo de Cristo sumo sacerdote.
Y ahí también en esta Eucaristía se hace la renovación de las promesas sacerdotales, el continuar perseverantes en el seguimiento a Jesús con el don del sacerdocio, la bendición de los santos óleos, que tanto son para los enfermos y para los que van a ser bautizados, para los que serán después confirmados y los que serán después ungidos como sacerdotes, aquellos que han emprendido ese camino vocacional en prepararse y servir a la comunidad. Eso será el Jueves Santo, 10 de la mañana, en la Catedral de Machala. Y asimismo, aquí en Arenillas, en la tarde, tendremos a las 19 horas, tarde y noche, a las 19 horas o 7 de la noche, estaremos celebrando la Eucaristía de la Cena del Señor, que es conocida así, aunque redunde las expresiones. Ahí celebramos el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Y haremos también un momento de oración frente al Santísimo Sacramento. Sería el día Jueves Santo a las 19 horas en la Iglesia Matriz de Arenillas. Y el día viernes es a la madrugada. Este año lo vamos a repetir. Me parece que ha sido una aceptación de parte de la comunidad arenillense el celebrar el Vía Crucis en la madrugada. Tiene varias connotaciones. Recuerden que Jesús, cuando celebró la Eucaristía o la última cena, a la noche del jueves, salió a orar al Monte de los Olivos o Huerto de Getsemaní, y a la madrugada fue tomado prisionero, arrestado, y desde las 3 de la madrugada empezó ese proceso de ajusticiamiento a Jesús. Y entonces nosotros celebrar el Vía Crucis a la madrugada, a las 5 de la mañana, lo estaremos iniciando desde la Iglesia Matriz. También para asociarnos a esas horas oscuras, tenebrosas de Cristo Jesús, pero también ver después la luz, la claridad, su resurrección. Entonces, quien pueda pues a esas horas ir con ropa cómoda, fácil, de un calzado fácil. No puedo precisarles yo el nombre de las calles en este momento, pero si todos acudimos a la Iglesia Matriz, desde las 4:30 estará abierta la iglesia ya, para que puedan ir concentrándose, y luego a las 5 salir. Estaremos terminando, si Dios lo permite, a las 9 de la mañana, quizás como lo hicimos el año pasado, cuando esté saliendo el sol. Entonces, de modo que si físicamente miramos también el proteger a aquellas personas que van al Vía Crucis, porque el mucho sol puede crear cansancio, quizás sea un poquito difícil para niños y jóvenes, pero yo creo que cuando empezamos a los niños y los jóvenes a hacerles madrugar por una causa importante, yo creo que la fe de las personas se va a renovar. Entonces, anteriormente lo empezaban creo que a las 8, 9 de la mañana, ya cuando salía el sol, terminaba muy tarde, a la 1 de la tarde, y entonces ya era muy cansado, ¿no? Entonces hemos visto ahora también por esa facilidad de que se lo puede hacer en la mañana, y entonces a las horas frescas de empezar el día. Y luego a las 15 horas tendremos la celebración de la pasión de Jesucristo, nuevamente el relato del Calvario, y allí será la veneración de la cruz. No es la adoración de la cruz, es la adoración del misterio de Jesús muerto en la cruz. Por eso mejor decimos la veneración de la cruz, el respeto que se le guarda. Claro que algunos dicen, ¿y cómo es posible que se adore a un madero donde allí Cristo fue crucificado y muerto? Es un arma. No adoramos, veneramos, le guardamos un fiel respeto, no a la cruz, al madero como tal, sino a lo que se llevó allí, a Jesús muerto en la cruz. Por eso San Pablo dice, para algunos la crucifixión es una locura, pero para nosotros los cristianos es una gracia de Dios, porque Cristo Jesús en la cruz entregó su vida y nos dio su amor hasta el extremo. Eso será a las 15 horas en la Iglesia Matriz, y luego estaremos también celebrando el primer día de la novena de la Divina Misericordia, porque
el domingo siguiente a la resurrección se celebra la Divina Misericordia, ¿no? Entonces ahí están los grupos, por ejemplo, ese día viernes para la novena, el grupo Divina Misericordia, la renovación carismática. Todos los grupos de la parroquia nos hemos integrado y cada uno tiene sus diferentes funciones: Movimiento Juan 23, Renovación Carismática, Divina Misericordia, los catequistas, las comunidades, el grupo juvenil, Amigos de Jesús, y personas también de buena voluntad, por ejemplo, que cada año se suelen reunir el grupo de los santos varones. Yo creo que ellos tienen ya para la noche del día Viernes Santo el preparar, el acondicionar el lugar para hacer el descendimiento de Cristo crucificado, y lo hacen muy bonito cada año, ¿no? Entonces, y luego allí pues en la noche a las 19 horas será el sermón de las 7 palabras, y luego el descendimiento y la procesión con el Santo Sepulcro. El día sábado a las 7 de la mañana estamos, y lo hemos venido celebrando en estos últimos años, la Soledad de María, o también el Camino de María. Se cuenta una tradición que María pudo haber recorrido ese mismo camino y lo hizo Jesús, camino al Calvario. Entonces queremos asociarnos a María, su sufrimiento, al dolor, pero poniendo también en ella, en María, el sufrimiento y el dolor que hoy todavía siguen padeciendo muchas mujeres, muchos niños, la violencia intrafamiliar, la violencia en el mundo. Entonces queremos también en esa soledad a María pues acompañar y también tener esa fe muy despierta. Eso es el sábado santo en la mañana a las 7 de la mañana. Y luego ya quedaría todo el día libre hasta las 19 horas para iniciar allí la celebración de la vigilia pascual. Allí lo que se hace es la renovación de nuestras promesas bautismales, como también la bendición del agua o también de algunas semillas para sembrarlas. Hacen también la bendición de la sal, llevan también a hacer bendecir las ceras o las velas o los cirios. Es el día sábado a las 19 horas. Ahí hay 8 lecturas del Antiguo, de la Biblia, los salmos que le acompañan. Se hace un recorrido por el Antiguo y Nuevo Testamento de cómo Dios obró la salvación en el pueblo de Israel y cómo también Dios obra en Jesús la salvación para la humanidad. Es unas lecturas, es un recorrido con pasajes bíblicos más relevantes de la Sagrada Escritura. Y luego allí el día domingo de resurrección, las Eucaristías normalmente, en la mañana a las 7:30 de la mañana y en la noche a las 19 horas. Así se concluye la Semana Santa, y el resto de días será a las 3 de la tarde para continuar con la novena de la Divina Misericordia. Es decir, desde el Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Resurrección y la semana siguiente será la novena de la Divina Misericordia a las 15 horas. Luego que eso ya, la celebración será el domingo segundo de la Resurrección, es decir, el 8 de abril, Día de la Divina Misericordia. Y así se concluye este tiempo de gracia para poder reavivar nuestra fe y nuestro seguimiento a Jesús, para seguir obrando de la mejor manera. Sin esto, pues, sin dejar de pedir por nuestro pueblo Ecuador, por nuestro amado Ecuador, para que se encuentre siempre vías de paz, de concordia, que todo el gobierno, los funcionarios, las autoridades o quien tiene que llevar un liderazgo en el pueblo, lo hagan siempre trabajando por el bien común, lo hagan siempre trabajando con honradez, transparencia. Hay muchas cosas de corrupción que sucede, pero hay que pedir a Dios constantemente para que ilumine la mente de las autoridades, de los gobiernos, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. A veces se quiere desatar guerras, conflictos, hay mucha violencia, pero no debemos dejar de pedir por la paz en el mundo entero, cuanto más también por la paz en nuestros hogares, en las familias, a veces que sufren violencia, situaciones muy terribles. Y entonces este tiempo de gracia, que el Señor nos permita vivirlo, lo hagamos siempre con intensidad y con esa fe fervorosa en Jesús.
Yo quiero agradecer a usted por esta exposición sumamente amplia, muy interesante, muy didáctica, ¿no? Pues fíjese usted, hablando a propósito de la violencia y para un poco ya cerrar el conversatorio, pero decir que el país está atravesando por una situación dura, fundamentalmente en el lado de la frontera norte. A las 5 y algo nos llegó un comunicado oficial del gobierno nacional donde se dice que el día de ayer, lunes 26 de marzo, en la parroquia Mataje, provincia de Esmeraldas, fueron presuntamente secuestrados 2 comunicadores y un conductor de diario El Comercio, quienes habrían estado realizando su trabajo periodístico en el sector. Bueno, fíjese usted, estas cosas que no eran comunes hasta hace poquito acá en nuestro país, ahora nos conmueve y nos preocupa mucho. Sí, es lamentable que en nuestro amado Ecuador, un país muy tranquilo, lleno de paz, de concordia, se presenten este tipo de violencias, ¿no? El atentar con la vida de las personas, todo lo que procuramos hacer en esta semana reconciliadora de Semana Santa será invitar justamente al cese de la violencia, de la discordia, de tantas situaciones, ¿no? Como también a veces en las familias se presentan, ¿no? Entonces no hay que dejar de orar. Creo que si el hombre de hoy vuelve más su mirada a Cristo crucificado, ese sufrimiento de Él en la cruz, pero también para encontrarnos ese gozo de resucitar con Él, ya no seguir más crucificando a los demás, sino que vivir todos esa resurrección. A veces una palabra maldicha, un mal gesto, una palabra inoportuna, puede también crucificar al otro, ¿no? Cuanto más, imagínense una calumnia, un chisme, una mentira, que por medio de ese tipo de cosas se produce violencia, se producen altercados, ¿no? Y entonces es mirar a Cristo, a Cristo que ha sido traspasado no únicamente por la lanza del soldado, sino también por el peso de nuestros pecados, y encontrar en Cristo nuestra salvación, salvación que la da a todos aquellos que quieren tener vida eterna, y vida eterna es empezar a vivir aquí con Dios, haciendo las cosas bien. Si me permite, don Telmo, hacer una oración final de invocar a Santa María Magdalena, la primera mujer que vio a Cristo resucitado. Y entonces yo creo que es una alegría inmensa el que podamos encontrar tanto en la Virgen María, que vio a su Hijo en la cruz, que hemos pedido al inicio de esta entrevista, y como ver también a Cristo resucitado por María Magdalena, que cuentan que Jesús la liberó de 7 espíritus inmundos, es decir, le salvó su vida de tanto pecado. Entonces, como Cristo hizo en esta mujer su seguidora, y como también hizo en ella el separarla del pecado y convertirla a su amor, a esa gracia santificante. Cuánto anhelamos hoy también que podamos asumir esa condición de ser renovados por Cristo. Santa María Magdalena, pide al Señor que nos colme de gozosa esperanza. Une tu intercesión a la Madre de Dios, para que cada mujer sea anunciadora de Cristo resucitado, sea portadora de vida en la familia y en la sociedad, en la iglesia y en las culturas de los pueblos y en medio de los pobres y sufridos. Amén. Muchísimas gracias, Padre, muy gentil, muy amable por su participación, por haber aceptado nuestra invitación para conversar esta mañana. Ya son las 7:45 y Dios quiera que por lo menos de todo lo que hemos conversado, el 1% lo pongamos en práctica los que hemos estado escuchando, ¿no, sí, Padre? Agradezco, don Telmo, gracias por la invitación, muy gentil a participar un momentito, es un tiempo de gracia. Invitar a la comunidad arenillense a participar de los actos litúrgicos, que de una u otra manera los hacemos con los grupos de la parroquia. Yo no lo hago solo. Están las comunidades eclesiales de base, el movimiento Juan 23, están los catequistas, son como 100 catequistas, está el grupo juvenil Amigos de Jesús, son como unos 15 jóvenes
que están allí dispuestos, haciendo también celebrando su Semana Santa y celebrando también con los niños, ¿no? Como también a personas que voluntariamente se acercan a decir, bueno, Padre, ¿qué puedo hacer yo ahora en esta semana? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que todos nos involucramos, agradecer muy de veras la participación en esta Semana Santa. Y invitarles para que este tiempo sea un tiempo de gracia, un tiempo de familia, que no lo utilicemos como diversión, sino que lo utilicemos como un verdadero encuentro con Jesucristo, tanto muerto en la cruz y resucitado para nuestro bien. Buenos días. Gracias, buenos días, Padre. Bien, una vez más, saludos a quienes nos siguen, nos escuchan, nos miran en diferentes partes del Ecuador y el mundo, ¿no? Voy a leer un mensaje. Doña Miriam Lorena Conza dice, buenos días, don Telmo Euclides Aguirre Chiriboga, caramba, nombres y apellidos completos. Muchas gracias por tenernos informados en Radio La Voz de Arenillas, y también a nuestro sacerdote Simón Bolívar Samaniego, padre del Cantón Arenillas. Dios bendiga por sus lindos mensajes y que tengan una excelente Semana Santa. Perfecto, creo que con este mensaje se sintetiza el afecto y la consideración que le tenemos todos los católicos al padre Simón Bolívar, porque tiene una perspectiva realmente interesante, conjugando lo espiritual con lo que vivimos en estos tiempos, y pues yo me identifico plenamente con esa posición. Así es que, muy bien, digamos, yo soy uno de sus seguidores, padre, me identifico con su posición religiosa, obviamente, y también de la práctica mismo, ¿no? De lo que estamos haciendo hoy por hoy. Vamos a la pausa, volvemos porque tenemos más información.